Muy bien, hermanos, entonces vamos a orar para iniciar. Espero que hoy sea una hora nada más de nuestra reunión, pero que sea bastante provechosa. Amado Dios, te damos gracias por llegado a este momento. Podemos compartir sobre la lectura de este libro que tiene que ver con la escatología, pero también tiene que ver sobre el cumplimiento de verdades que tiene mucha relevancia en nuestra fe y en nuestra cosmovisión bíblica. Oro por cada uno de los hermanos aquí presentes que puedan ser grandemente edificados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Un pequeño resumen. Hemos visto la primera sesión. Hemos visto que la gran tribulación sería un evento que sucedió en el año 70. Eso era la introducción al libro, y que por lo tanto el autor presenta una cosmovisión bíblica en donde ya no hay gran tribulación. O sea, ya no hay una gran tribulación futura. La gran tribulación fue local, fue un juicio sobre Jerusalén y sus habitantes que habían rechazado a su propio rey, a su propio Mesías, crucificándolo. Bien, luego hemos visto la importancia de escudriñar la escritura con la escritura, no recurriendo a los eventos circunstanciales del lector, ni mucho menos a ideas preconcebidas. Luego hemos visto la firmeza de la frase "esta generación", lo cual es nuestro principal punto de apoyo para creer que todo esto sucedió ya en tiempo del año 70. Luego el pastor Wes Baker hizo una exposición sobre la importancia de la escatología en dos aspectos. Uno, en la misión de la iglesia, y otro en el tema de la apologética. He podido grabar las sesiones, así como hoy estamos grabando, y con esto, para que más adelante lo puedan ver, puedan repasar. La semana pasada vimos sobre las señales del fin. Hoy compartí en el grupo de WhatsApp un archivo en PDF. No imaginé que iban a salir más de 60 páginas, en donde hay bastante material que ustedes pueden leer cuando gusten, cuando quieran repasar este tema, que nos dan una idea mayor de qué se trató estas señales antes del fin y de qué fin se hablaba, si no es otra cosa que el fin del antiguo pacto, el fin de la antigua era. Y hoy les había anunciado que el hermano Natán iba a estar con nosotros, pero Natán se puso mal. No está grave, pero está mal de tal forma que no tenía fuerzas para exponer. Él se puso un poco triste, pero como todavía tenemos más reuniones, podemos tenerlo a Natán más adelante. En ese sentido, yo voy a exponer lo que corresponde hoy día. Y para mí es un honor, es un placer poder exponer esto, que lo vengo estudiando y nunca se termina de estudiar. Entonces, hoy día voy a recrear a través de unas lecturas y de una pequeña exposición algo que corre por todos lados sobre la gran tribulación en sí, o sea, sobre el sitio de Jerusalén. Empezamos con la página 13. El autor cita dos pasajes de la Biblia. Dos pasajes de la Biblia que es importante tener en cuenta a detalle, y siempre que vayan a la escritura, sean precisos con los detalles. Hay mucho, cuando vemos los detalles, encontramos muchas cosas. Mateo 24:19 dice: "Más hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá". Lucas lo dice de otra forma:
hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. En el pasaje de Lucas, agrega, porque los dos empiezan, ambos escritos empiezan con lo mismo. Hacer una aclaración aquí, que es Lucas escribe haciendo una investigación y toma como fuente a Marcos y a Mateo, pero él hace una mayor investigación, por eso que siempre encontramos en el Evangelio de Lucas casi lo mismo de Mateo y Marcos, pero siempre hay un poco más. Y en este caso particular, hay algo muy importante que es necesario que nosotros prestemos atención. Dice, porque habrá gran calamidad en la tierra. Esta frase en la tierra, quizás nosotros pensemos, aquí dice en la tierra, ¿no? Pero no, cuando los judíos hablaban sobre en la tierra, creo que esto ya lo vimos la semana pasada, ellos se están refiriendo al lugar que ellos conocían como algo habitado, no está hablando de todo el globo terráqueo. Luego dice, e irá sobre este pueblo. Dice, habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada. ¿Quiénes caerán a filo de espada? Los habitantes de ese pueblo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esta frase, hollada por los gentiles, pisoteada por los gentiles, lo encontramos también en Apocalipsis. Estos detalles lo he puesto en el PDF que se los he compartido por WhatsApp. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Y bueno, dice hasta que se cumplan el tiempo de los gentiles. Quiero exponerles sobre más o menos qué es lo que pasó en aquel tiempo, y porque tanto Lucas como Mateo inician su texto diciendo, hay de las que críen en aquellos días. Entonces, ¿por qué tanto dolor, por qué tanta preocupación y por qué tanto lamento en el sentido de ay de las que críen en aquellos días? Mateo 24:19 dice, ay de las que críen en aquellos días. ¿Por qué Jesús se lamentaría tanto por las mujeres? Bien, sabemos pues que en toda guerra, en todo siniestro, catástrofe de la naturaleza, y los niños, las mujeres, los niños siempre son los que más sufren. Las mujeres pierden a sus esposos en la guerra. Las mujeres que son las víctimas muchas veces son producto de violaciones y de muchas atrocidades. Y cuando se dio el sitio de Jerusalén, la ciudad en sí quedó sitiada de tal forma que no ingresaron más víveres, cesó el comercio. Entonces escasearon las cosas dentro de la ciudad. Y María de Betesuba era una mujer muy adinerada. Tenía posesiones. Y aquí quiero compartir un escrito de Josefo, que dice lo siguiente.
Miles de judíos morían de hambre. En cada casa en donde había el menor bocado de comida, los parientes luchaban por él. Tránsidos de hambre, los proscritos husmeaban como perros enloquecidos, royendo lo que fuera, cinturones de zapatos e incluso el cuero de sus escudos. Otros devoraban manojos de paja. ¿Qué estaba pasando? ¿No? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? La guerra se inició más o menos en el año 66 después de Cristo. Y Tito cercó la ciudad y debido al hambre y otros horrores, eran tantos los que morían dentro de la ciudad que ya no eran enterrados, simplemente los arrojaban por los muros. Y esto, ustedes imaginan, ¿no? Cadáveres por los barrancos fuera del muro y estos muertos pues se empezaron a hinchar. Los revoltosos, los que habían tomado la espada para oponerse a Roma, se habían atrincherado en las fortalezas de la ciudad, pero luego, cuando los romanos fueron penetrando, ellos se fueron atrincherando cada vez en los espacios, en los recintos de los atrios y luego en el lugar santo. Y aquí hay algo que se dio, así como se dio en el sitio de Samaria por los sirios contra Samaria, que era el reino de Israel del norte, y esto fue en el año 845, hubo una hambruna tan, pero tan intensa que el rey Jorán pasó zozobra. Eso lo encontramos en Segunda Reyes 6, del 28 al 30. Yo se los leo. Se suscitó algo y vinieron dos mujeres ante el rey. El rey Jorán les dijo, ¿qué tienes? A una mujer. Una mujer le respondió, esta mujer que está aquí conmigo me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo, comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Esto creó zozobra en el rey, estaba atormentado Jorán, pero era ¿cómo podemos decir? Esto era una maldición, o sea, que las mujeres se coman a sus propios hijos en un estado como este era una maldición. Ahora lo vamos a leer. Entonces, María de Betesuba era una mujer de distinguida familia. Estamos hablando del año 66 al 70 después de Cristo. Pero las revueltas judías la habían llevado a perder todas sus propiedades y posesiones, quedando en la extrema pobreza, viviendo prácticamente en el abandono, sin comer. Eran ya muchos meses sin comer, no había qué comer. Primero Jerusalén hubo hambruna, no sé si recuerdan, yo se los comenté la semana pasada, era una de las señales del fin, era la hambruna. La hambruna más o menos empezó entre el año 40 y el 44, que era la época de Claudio, y es por eso que nosotros encontramos en pasajes del Nuevo Testamento en donde se reúne ofrendas para los santos de Jerusalén. Tenemos allí pues a Pablo haciendo esa tarea, recolectando ofrenda, dinero y llevándolo a Jerusalén. Les di otras citas, todo eso está en el PDF que les he compartido. Pero hoy estamos viendo una repercusión, no solamente de la hambruna, sino que luego de la hambruna hubo unos pocos años de mejoría, pero cuando vino el sitio de Jerusalén, se quedaron sin víveres y una ciudad sin alimento está destinada a la muerte. Entonces, yo escribí esto aquí y puse, ¿no?, que el pequeño de María de Betesuba dejó de despertar en ella la ternura de una madre que moriría por salvarlo y cuidarlo. Ahora ella está viendo a su hijo como
un bocado para que ella pueda salvarse. Josefo nos dice, enloquecida por el hambre, tomó al bebé que tenía en su pecho y dijo, pobre bebé, ¿por qué debería preservarte para la guerra y el hambre y la rebelión? Ven, sé mi alimento. Venganza contra los judíos rebeldes y el punto culminante de la tragedia judía para el mundo. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo, cocinó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. Ocultando para que no vengan otros y se coman lo que ella guardaba para otros días. Esta mujer ya había perdido la cabeza, ya a esas alturas ya estaba completamente loca. Todos los que se enteraban de este macabro hecho se horrorizaban, ya sean los rebeldes judíos o los romanos. Tal es así que el general Tito, al enterarse de esto, escribe Josefo, que se declaraba inocente de este crimen delante de Jehová. O sea, cuando el general Tito, que era el que había sitiado, el general Tito con tal poder les decía ríndanse, ríndanse. No, todos los judíos se iban a suicidar de manera colectiva. Estaban en un falso orgullo que en lugar de preservar su vida y la vida de los más débiles, prefirieron la muerte. El general Tito les dijo, yo soy inocente de este crimen, pero dice, juro que sepultaría esta atrocidad de canibalismo infantil debajo de las ruinas del país. Este penoso hecho es un eco de la profecía de Jesús en su lamento y espanto anticipado por el sufrimiento de estos pequeños. Jesús dijo, ¿no? Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Bueno, Josefo solo recoge la experiencia o la historia de María de Betesúa. Quizás haya otras historias más. Pero hay algo interesante aquí, queridos hermanos, y es que esto es una de las sanciones del pacto, cuando Dios celebró su pacto en el Sinaí. Dios les dijo que por quebrantar su pacto, una de las atrocidades que iba a pasar era que las mujeres iban a comer a sus hijos, literalmente. Eso lo encontramos en Deuteronomio 28, versos 52 y 53, y yo se los voy a leer. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Literalmente, ¿no? Jerusalén, una ciudad fortificada, muros altos, torres altas, caen. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Luego dice, verso 53, Deuteronomio 28, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Entonces, esto, hermanos, es una descripción, o sea, estoy recreando más o menos lo que pasó en la gran tribulación que vino en el año 70, según la postura del autor que hoy nos ocupa la lectura de este libro. Definitivamente es horroroso, pero es el cumplimiento de una sanción. Dios no iba a tener por inocente a los que quebranten su pacto. Entonces ya sucedió esto en el sitio de Samaria, si bien es cierto, Samaria no era Jerusalén, en Samaria había una especie de altar que adoraban a Jehová, no era el templo, pero igual fue destruido, así como fue destruido el primer templo y así como fue destruido el segundo templo. Y en las dos ocasiones, se dio esta maldición de que madres se comieron a sus hijos. Horroroso, ¿verdad? Bien, el autor continúa luego que nos ha mencionado, dice, según señaló Cristo en Mateo, la gran tribulación tenía que suceder no al final de la historia, sino en la mitad, porque nada semejante había ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que la profecía de la gran tribulación se refiere solamente a la destrucción del templo en aquella generación.
no se la pueden quejar en un esquema de doble cumplimiento. La gran tribulación del año 70 era un evento absolutamente único, nunca fue repetido. Aquí al respecto de que el autor trae a nuestra conversación esto de doble cumplimiento, es muy importante hacer un estudio de esto. Quizás más adelante podamos invitar a alguien que nos pueda explicar. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela amilenialista hay hermanos que sí creen en la profecía con doble cumplimiento. Entonces esto amerita un entendimiento, porque de lo contrario estaríamos generándonos un conflicto. Pero, por ejemplo, Jesús fue profetizado y esa profecía tuvo un único cumplimiento. Entonces no hay doble cumplimiento en algunas profecías. Y en otras profecías, ¿es un doble cumplimiento? O sea, ¿es así? ¿Es un doble cumplimiento? O algunas profecías son el tipo, son la sombra, y luego es el cumplimiento. No sé si me dejo entender hasta allí. Por eso digo, esto sería bueno tomarlo más adelante. Ahora yo quiero recrear a más detalle qué pasó el día 30, el día que fue destruido el templo en el año 70. Y igual se los voy a narrar, si me permiten. Cuando los rebeldes se habían atrincherado en el templo judío, Tito en más de una ocasión les envió un mensaje pidiendo que se rindieran, porque Tito no quería profanar un templo de una religión extranjera. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Los romanos, en su cosmovisión religiosa, ellos no tenían problema con que existan otros dioses aparte de los que ellos creían, y respetaban que cada pueblo tenga su propia religión, su propio culto, y los judíos era una religión lícita, era una religión permitida, como muchas otras religiones en el Imperio Romano. Entonces, antes que Tito venga y tome a Jerusalén y derrumbe el templo, destruye el templo, como una cuestión de guerra de religiones, eso no fue así. Era una nación contra otra nación, era un reino contra otro reino. O sea, el sitio de Roma a Jerusalén no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Nosotros sí entendemos que los romanos fueron el instrumento que Dios utilizó para sancionar definitivamente a su esposa infiel, pero en esta ocasión Tito tenía la intención de no profanar. Este término, que es Josefo el que lo utiliza, es porque nos puede mostrar el respeto que Tito, general romano, que luego fue emperador, que tenía por la religión de las otras personas que ellos conquistaban. Y hay una parte donde Josefo nos dice, Tito dio órdenes que no se diera muerte a nadie y de que no se incendiara ninguna de las casas, porque su objetivo era preservar la ciudad y el templo. Y claro, o sea, al general Tito le interesaba mucho conservar la ciudad, que era hermosa, y sobre todo el templo, que era una de las mejores cosas que se habían construido y que hasta ese entonces estaba en pie. Luego hay otra parte de Josefo que dice, Tito, deseoso de preservar la ciudad de la destrucción, envió a Josefo a negociar con los judíos en su lengua. Josefo discierne que sus antepasados, prestemos atención, Josefo era un sacerdote, también era parte de la revuelta, era un militar, pero luego él, para salvar su vida, se rinde y fue utilizado como canciller para los diálogos, porque él era un hombre muy inteligente, sabía el idioma de los romanos y en su lengua aramea hablaba con sus paisanos judíos. Y luego escribe y nos deja estos escritos. Entonces,
Josefo entendía de alguna forma que esta intervención de Roma contra Jerusalén eran designios de Dios. Y aquí se dice, ¿no?, que él discierne que sus antepasados, hombres muy superiores a ellos, habían cedido porque sabían que Dios estaba del lado de los romanos. O sea, Tito dice, si fuéramos más inteligentes como nuestros antepasados, nos hubiésemos rendido. Y esto me hace acordar a Jeremías. Jeremías creo que hasta en 4 veces habla con los reyes y les dice ríndanse para preservar la ciudad, ríndanse para preservar la ciudad ante los babilonios. Finalmente no se rinden y la ciudad es devastada. Entonces Josefo está aquí diciéndoles que se rindan ante los romanos. Y agrega, ¿no? Y era ahora una causa desesperada luchar contra el hambre y la inminente conquista, cierto. Y ya vimos una historia con María de Betesúa, una historia muy triste, en donde producto del hambre se cometieron atrocidades. Tito cercó la ciudad de Jerusalén. Debido al hambre y otros horrores, eran tantos los que morían dentro de la ciudad que no eran enterrados. Esto es una escena de lo más macabra, triste, oscura, y es propio más de las tinieblas que de gente de la luz. Y la religión judía en sí estaba constituida en ritos de purificación. Entonces, ¿cómo es posible que ellos habían rodeado su propia ciudad santa con cadáveres de sus propios paisanos? Y claro, porque ya no los podían enterrar. Simplemente los tiraban por el muro. Entonces, así como cual basural, se había hecho una pila de cadáveres. Y ustedes imaginan todo lo que hay en una pila de cadáveres. Hay buitres, hay chacales, hay aves de rapiña, hay cadáveres abriéndose en putrefacción, saliendo moscas y todo esto. Todo esto estaba cercando las murallas de Jerusalén. Cuando Tito, mientras hacía una de sus inspecciones, vio estos valles llenos de cadáveres pestilentes, gimió y levantó sus manos y dijo, pongo a Dios por testigo de que esto no es mi culpa. Ahora, sobre la profanación del santuario, Josefo deja entrever que fueron los mismos judíos quienes profanaron su templo, aunque los que lo incendiaron y destruyeron fueron el ejército romano. Profanación en el sentido de que todas estas cosas horrendas describen que eran abominables a Dios. Acá viene algo más. Dice, los rebeldes solo gritaban maldiciones a los desertores y montaron sus máquinas de artillería sobre las puertas sagradas, de manera que el templo parecía una fortaleza. Corrían armados por los lugares santos. Incluso asombraban a los romanos por su impiedad. Otra vez Tito reprendió a Juan de Giscala y a sus seguidores y les dice lo siguiente: ¿no fuisteis vosotros, abominables miserables, los que pusiste esta balaustrada enfrente de vuestro santuario con losas en griego y en vuestra propia lengua, advirtiendo que nadie podía pasar esta barrera? ¿Qué pasa? Los judíos se habían atrincherado en el lugar santo. Y ellos pensaban, los revoltosos pensaban, no, este es el lugar santo de Dios. Nadie se va a venir a meter porque va a respetar a Dios. Pero ellos mismos estaban mostrando que adentro de ese lugar santo estaban, desde allí estaban disparando flechas y disparando piedras contra sus enemigos. Y Josefo les está diciendo, ustedes mismos han profanado el templo que ustedes están diciendo, no entren a profanar este templo a los soldados romanos. ¿Por qué, pues, pisoteáis vosotros cadáveres dentro de este lugar? Pongo por testigos a los dioses de mis padres, dijo Tito, y a cualquier deidad que alguna vez guardara este lugar, porque ahora no creo que esté en ella. Tito, al ver los horrores, al ver toda esta desgracia, no le queda otra que decir, aquí no creo que esté Dios. Tito está diciendo,
que obviamente aquí había alguien que antes habitó en este templo, pero hoy ya no lo habita más. Y pongo por testigos, dijo, a mi ejército, a los judíos que se han pasado a las filas de los romanos, y a ustedes, los judíos de la revuelta, de que no soy yo quien os obliga a contaminar estos recintos. Luchen en cualquier otro lugar, y ningún romano profanará vuestros lugares santos. O sea, Tito ha sitiado Jerusalén y les ha dicho ríndanse. Pero ellos no quieren rendirse. Entonces ellos piensan que yendo al lugar santo, al lugar santísimo, Dios los va a proteger. Pero al estar ya ellos allí, ellos están profanando ese lugar y Tito lo reconoce. Tito les dice, si se rinden, yo salvaré este santuario para vosotros, incluso contra vuestra propia voluntad. Tito tenía solo un alto respeto por los lugares sagrados. Él no se iba a convertir al judaísmo, no se iba a ser cristiano. Él mismo no entendía la situación, pero más adelante él va a decir que él no quiso destruir el templo. Simplemente dice que prestó sus manos a Dios. Interesante, ¿no? Apolonius dice sobre Tito que rechazó una corona de laureles cuando regresó en un corso enorme. Cuando regresó, yo he leído esto de Josefo y es triste. Yo soy un tipo muy sentimental, que me quiebro mucho cuando leo una historia triste. Y dice que cuando Tito regresó, hay un grabado que se llama El Arco de Tito, en donde se ven los ejércitos romanos cargando el candelabro de oro, y a casi todos los revoltosos que sobrevivieron y algunos sacerdotes los trajeron desnudos y amarrados como botín de guerra y se trajeron el oro. Y todo esto lo hicieron los soldados, porque los soldados hacían al ejército de Roma. Pero Tito venía consternado por todo lo que había visto. Y Apolonius dice en sus escritos, después de que Tito había tomado Jerusalén y cuando el país estaba lleno de cadáveres, las razas vecinas de Roma le ofrecieron una corona de laureles, pero él se negó a tal honor, diciendo que no era él mismo quien había logrado esta hazaña, sino que simplemente había prestado sus brazos a Dios, que había manifestado así su ira. Y Apolonius elogió su acción, porque allí mostró una gran cantidad de juicio y comprensión de las cosas humanas y divinas, y mostró gran moderación de su parte, que rechazó ser coronado porque había derramado sangre. Tito y Josefo dice que Tito se negó a recibir la corona de laureles diciendo, no hay mérito en vencer a unas gentes abandonadas por su propio Dios. Esto es aplastante, ¿no? Esto es conmocionante, conmociona escuchar. O sea, Tito va a la gran nación de Jehová, una nación en donde él ya no encontró a Dios. En los escritos que les he compartido por WhatsApp, espero que todos hayan accedido, hay una parte, una de las señales extrañas que que Josefo deja en sus escritos, que la gente se concentró en Jerusalén a raíz de la fiesta de la Pascua y hubo mucha gente. Murieron millones, pero hubo mucha gente allí durante la fiesta de la Pascua. Y dicen que una noche hubo un ruido enorme y se había abierto una puerta de hierro que se necesitaba muchas personas para empujarla. Y dicen que se abrió, por así decir, de la nada, pero muchos escucharon gente que salía corriendo de allí y escucharon voces que decían, nos vamos de aquí porque aquí no está Dios. Son cosas que
en la mitología urbana, en las leyendas urbanas, nosotros recogemos mucho de estas historias, ¿no? Que se escuchó, que dijeron, que se me apareció, etcétera. Y en aquella época ya se daban estas cosas. Yo se los he puesto en este archivo que les he compartido, en donde dicen que pasó un cometa por esas fechas, hubo una luz en forma de espada sobre Jerusalén y cosas por el estilo. Pero Tito está corroborando que esa nación que puso en jaque a 14 divinidades del faraón, que puso en jaque al faraón, que destruyó a Jericó, que fue la gran nación de Salomón, y tantos años. O sea, Tito llegó y dijo, aquí no está Dios. Si alguna vez hubo acá una divinidad, hoy no está. Y los ha abandonado a su suerte. Flavio Josefo, tanto como Tito, reflexionaron que la ira de Dios se derramó sobre la ciudad de Jerusalén y el templo, pero fueron los brazos de Tito prestados a Dios los que le incendiaron y derribaron, luego de haber sido profanado por los judíos. Ahora, Tito había dado la orden que no se prenda fuego, no, había dado la orden que no se prenda fuego, y estaba teniéndoles paciencia a los judíos, y una tras otra vez mandaba a Flavio Josefo a que negocie, y se negaban a negociar. Tal es así que en una ocasión golpearon a Josefo, y los soldados no estaban muy cansados, los soldados, y en contra de la voluntad de Tito, un soldado lanza una flecha y esa flecha cae en una parte donde había madera y se incendió el templo. Cuando fue la madrugada del 30 de marzo, yo tengo anotado aquí la fecha, creo. Cuando fue la madrugada del 30 de agosto, perdón, el mes de los, se llamaba el mes de los. De manera curiosa, el mismo día que fue destruido el primer templo, el templo de Salomón, 30 de agosto, el mismo día, una flecha que entró hacia el templo produjo el incendio. Y cuando a Tito le dan la noticia, Tito se puso muy triste. Perdónenme un ratito, voy a conectar esto. Tito se puso muy triste porque ya no pudo detener lo que se venía, y lo que se venía fue la destrucción total del templo. Hay unos minutos y quería ver qué algo más había impreso para leerles. Sí, antes de leerles sobre quién hizo cesar el sacrificio, porque ahí hay una parte teológica que podemos analizar desde el punto de vista de la postura. La gran pregunta, si esa gran tribulación, si nosotros estuviéramos analizando el sistema futurista, si esa gran tribulación fuera todavía algo futuro y como se cree fuera algo mundial, fuera cósmico, entonces, ¿qué sentido tendría huir a los montes? Porque allí dice, ¿no? Mateo 24, 15 y 18 dice, huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda. Dice. ¿Por qué dice el que esté en la azotea no descienda? Los que han visto la película última de Aladino pueden ver cómo fácilmente en Oriente las casas están hechas de tal manera que los que están en la azotea pueden correr de techo en techo y escapar. Luego dice, ¿no?, que no sea en día de reposo o que no sea en invierno. ¿Por qué? O sea, si la gran tribulación es un evento futuro y mundial, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con huir a los montes? Cuando en otra parte dice que los montes caigan sobre nosotros y nos aplasten, ¿no? Y yo viajé a un pueblo, 2 veces he viajado a un pueblo aquí en mi país que fue destruido por una catástrofe natural. Es el pueblo de Yungay. Los que son peruanos aquí en el grupo y conocen o saben,
En Yungay se sintió, digamos, fue el epicentro, creo, de un gran terremoto que sucedió en el año 70, un 31 de mayo de 1970, un domingo exactamente a las 3:25 de la tarde. ¿Saben quiénes se salvaron? Se salvaron los que huyeron a los montes. Bien, esto es triste porque los que conocen Yungay saben que su cementerio y otras plataformas están en una parte alta, mientras que toda la ciudad está en la parte baja, y hubo un gran terremoto que removió parte de una montaña de hielo, de un nevado, y ese nevado cayó sobre una laguna y la laguna se rebalsó. Ese rebalse hizo que se formara lodo, y ese lodo tapó a la ciudad de Yungay. Creo que fueron 12 metros, quedó sepultada a 12 metros. A mí me contaron los hermanos de allí cuando yo he ido, pero aquí en el grupo hay alguien, acá en la reunión hay alguien con quien yo viajé, en el mismo viaje fuimos a Huaraz. Y hubo dos sobrevivientes de esto, y quiero leérselo porque a veces este tipo de experiencias nos ayudan a entender la Biblia. Un científico de nombre Mateo Casaverde y un geofísico francés de nombre Pacel y su esposa, o sea, tres sobrevivientes, se encontraban en Yungay en ese mismo instante del terremoto. Y acá tengo un extracto de su testimonio, se lo voy a leer. Dice: nos dirigíamos de Yungay a Caraz cuando a la altura del cementerio de Yungay se inició el terremoto. Se podía advertir con mucha claridad la componente vertical de las ondas sísmicas. Entiéndanse que uno de los sobrevivientes era un geofísico. De allí la forma en la que narra su testimonio. Produciendo ligeras grietas sobre el asfalto de la carretera. Abandonamos nuestro vehículo prácticamente cuando el terremoto estaba terminado. Escuchamos un ruido de baja frecuencia, algo distinto, aunque no muy diferente del ruido producido por un terremoto. El ruido procedía de la ciudad, de la dirección del Nevado Huascarán, y observamos entre Yungay y el Nevado una nube gigante de polvo, casi color arcilla. Se había producido el aluvión. Parte del Huascarán Norte se venía abajo, eran aproximadamente las 3:24 minutos. En la vecindad donde nos encontrábamos, el último lugar que nos ofrecía una relativa seguridad contra la avalancha era el cementerio construido sobre una colina artificial, una huaca pre-inca. Corrimos unos 100 metros de carretera antes de ingresar al cementerio, que también había sufrido los efectos del terremoto. Ya en esto atiné a voltear la vista a Yungay. En ese momento se podía observar claramente una onda gigantesca de lodo gris claro de unos 60 metros de alto. ¡Wow! Nadie se salva de eso. Que empezaba a romperse en cresta y con ligera inclinación e iba a golpear el costado izquierdo de la ciudad. Esta ola no tenía polvo. En nuestra carrera sobre las escalinatas logramos alcanzar la tercera terraza y encontramos la vía más obstruida, y dice, con un hombre, una mujer y 3 niños tratando de alcanzarla. Nos desviamos a la derecha sobre la tercera terraza cuando un golpe seco de látigo, una porción de la avalancha, nos alcanzó en el cementerio en su parte frontal, prácticamente a nivel de la tercera terraza. El lodo pasó a unos 5 metros de nuestros pies. Se oscureció el cielo por la gran cantidad de polvo, posiblemente originado de las casas destruidas de Yungay. Volteamos la mirada. Yungay con sus varios miles de habitantes habían desaparecido. ¿Quiénes más se salvaron aquí? Fueron dos grupos más de personas. Uno de ellos estaban en una actividad en una parte alta, creo que estaban haciendo deporte, y otra era personas que estaban en un circo
que también estaba en otro lugar, en parte alta. Entonces, hermanos, cuando, o sea, correr hacia los montes, hacia un lugar alto, en un lugar donde esconderse, prácticamente sería correr a una zona segura. Y esto es lo que Jesús les dijo, pero ¿para qué les dijo esto? Y acá viene la parte que nosotros debemos entender. La gran tribulación del año 70 fue un juicio local, fue un gran día del Señor contra la nación de Israel, pero allí no terminó todo, o sea, ese no fue el fin de todo, obviamente. La gran tribulación anunciada en Mateo no es el fin del mundo, obviamente. ¿Por qué entonces Jesús les advierte, les alerta que ellos tienen que cuidarse? Porque después la vida iba a continuar, porque después de esa gran tribulación iba a venir la nueva era, la era del nuevo pacto. Ahora, nosotros estamos completamente seguros de que esto sucedió en el año 70. Ahora, ¿hay evidencia de que esto se ha creído antes por otros teólogos, otros cristianos? Sí. Y aquí tengo la cita de Eusebio de Cesarea. Dice, el pueblo de la iglesia de Jerusalén recibió el mandato, antes de seguir, dice, el pueblo de la iglesia de Jerusalén. En Jerusalén, queridos hermanos, había una iglesia, la iglesia que se inició con los apóstoles, porque después estaba la iglesia de Antioquía a los pocos años, pero la iglesia de Jerusalén, netamente por hermanos judíos, allí fue donde nombraron a los primeros diáconos, ahí fue donde se celebró el concilio, que fue liderado o presidido por Jacobo, el medio hermano de Jesús, que murió en el año 62. Había una iglesia, había un pueblo cristiano allí en Jerusalén. Y dice Eusebio de Cesarea, el pueblo de la iglesia de Jerusalén recibió el mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra. ¿De cuál guerra? Ya les estoy comentando, el sitio de Jerusalén. Y de vivir en otra ciudad que se llama Perea. Miren, qué interesante. Eusebio recoge estos testimonios y dice que a los cristianos se les dijo, salid de ella, y salieron literalmente. Es como si te dijeran, ¿no? Un profeta dijera, salgan de Nueva York va a ser destruida. Entonces hay una migración días antes, gente saliendo de Nueva York. Hey, ¿por qué estás yéndote de Nueva York? Es que Nueva York va a ser destruido, nos estamos yendo. Pero ¿cuál señal hubo para eso? Vieron que fue sitiada por los enemigos de Nueva York. Entonces, ¿salieron para qué? Para salvar su vida. Migraron para hacer su vida en otro sitio. Así de sencillo. Así pues, habiendo emigrado a ella, a Perea, desde Jerusalén, los que creían en Cristo, y escuchen esta parte, dice, como si todos los hombres santos hubieran dejado enteramente la metrópoli real de los judíos, Jerusalén y toda Judea. Según Eusebio, no quedó un solo cristiano en todo Jerusalén cuando se dio el sitio y la gran tribulación. Bueno, ni en toda Jerusalén, dice en toda Judea. Ahora agrega Eusebio y dice, la justicia de Dios vino sobre los judíos por el ultraje al que sometieron a Cristo y a sus apóstoles, e hizo desaparecer totalmente de entre los hombres aquella generación impía. Esto lo pueden encontrar en su libro de Historia Eclesiástica. Y termino con lo siguiente, de quién hizo cesar el sacrificio. Si se dan cuenta, he comentado aspectos de la historia, de cómo se dio la gran tribulación, pero también estamos haciendo una comparación con los aspectos teológicos, porque una cosa es la historia, pero otra cosa es el enfoque teológico al abordar este tema. Ahora, vamos a terminar esta sesión con esta parte. ¿Quién hará cesar el sacrificio?
La pregunta correcta debería ser, ¿quién hizo cesar el sacrificio? Porque la otra pregunta sugiere que los sacrificios siguen siendo ofrecidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de escatología y estamos hablando con los hermanos premilenaristas, las escuelas futuristas, la escuela dispensacionalista sostiene que según Daniel va a venir alguien y ese va a hacer cesar el sacrificio. Bueno, pero ¿de qué sacrificio se está hablando? Porque el sacrificio ya cesó y ha cesado en dos maneras. Hoy lo vamos a ver. Ellos citan Daniel 9:27 y vamos a leerlo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, voy a citar aquí, porque académicamente debemos hacerlo. El dispensacionalismo enseña que quien hará cesar el sacrificio es el anticristo. En el periodo de una gran tribulación futura, y que esos sacrificios han sido restablecidos por un falso Mesías en un supuesto tercer templo, porque hoy en día no hay templo. El templo fue destruido en el año 70. Interesante, ¿no? Así que si hoy nosotros somos, si todos aquí juntos fuéramos dispensacionalistas, no nos debe alarmar la guerra en Europa en este momento, Rusia y Ucrania y sus aliados. Solo nos debe preocupar en muchos sentidos, porque hay víctimas, hay inocentes, la guerra trae pobreza, inflación, malestar, nos debe preocupar en ese sentido. Pero en el sentido de que esto vaya a ser un cumplimiento bíblico, si fuéramos nosotros dispensacionalistas, no tenemos por qué preocuparnos, porque para que se cumpla según la escuela dispensacionalista, ya tendría que estar construido el supuesto tercer templo, pero no hay tercer templo. Así que todavía, si fuéramos dispensacionalistas, todavía no estamos a puertas a esa gran tribulación. Pero, según lo que estamos leyendo, que obviamente no es dispensacionalista, ocupa hacer un análisis de esto. Sí, es cierto. Y es interesante, ¿no? Que mientras la escuela histórica ha sostenido que quien hizo cesar el sacrificio fue Cristo, el dispensacionalismo menciona que quien hará tiempo futuro cesar el sacrificio es el anticristo. O sea, esto es de locos, podríamos decir. Pero una lectura natural de la Biblia, de sus profecías y de los eventos ya cumplidos, nos llevan a concluir que la afirmación confirmar el pacto con muchos encuentra eco de su cumplimiento en Mateo 26:28, cuando Jesús instituye la Eucaristía o la Santa Cena, la cual es una representación de su sangre derramada para la expiación de los pecados. Y literalmente Jesús dijo así: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es interesante que Daniel 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en Mateo 26:28, Jesús hace un pacto y la derrama por muchos. Interesante. Sigamos. Hebreos 9:14-15, que hemos leído al inicio, dice, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús de esta forma confirmó el pacto con muchos. También a Jesús se le llama mediador de un mejor pacto. Hebreos 8:6. Malaquías 3:1 le dice el ángel del pacto. Y a su sangre derramada se le llama la sangre rociada del nuevo pacto. Hebreos 12:24. Entonces, Jesucristo es el que confirmó el pacto por medio de su sacrificio redentor en el Calvario. No es un evento futuro, es un evento ya acaecido. La afirmación en cuestión hará cesar el sacrificio y la ofrenda
también se cumplió con la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento, cada uno de los sacrificios ofrecidos fue un simple tipo de sacrificio que esperaba el momento del sacrificio perfecto. Todos los sacrificios antes de Cristo no eran suficientes, nunca lo han sido suficientes. No podían limpiarnos permanentemente del pecado, solamente nos cubrían el pecado, pero no lo borraban. Una vez cumplido en el Calvario, Dios ya no demanda más sacrificios, ni lo va a demandar más. Ahora, la afirmación, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Bueno, hermanos, esto sin duda es alusión a la destrucción de Jerusalén y del segundo templo. Mateo 24:15 literalmente hace mención de Daniel 9:27 cuando afirma que que ellos verían a ver la abominación desoladora de la que habló Daniel. ¿Y cuándo sucedió esto? De eso se trata nuestro estudio, en el año 70. Entonces, podemos decir que Lucas interpreta tanto a Mateo como a Daniel, y él nos dice que fueron los ejércitos los que llegaron, y Lucas entiende que la abominación desoladora o la profanación del lugar santo es Jerusalén sitiada, lista para ser destruida por sus enemigos. Pero si esto es cierto en este sentido, no deja de ser cierto el otro sentido de que los propios judíos, cuando hicieron todas estas atrocidades y estos horrores, también son en sí una profanación. Ahora, esto es otro tema importante. Dice, esta parte de la profecía no tenía fecho dentro de la estructura de las 70 semanas, como sí lo tenía el tiempo de la manifestación del Mesías a Israel, el tiempo de su muerte, etc. No obstante, y esto es lo interesante, hermanos, que tenemos que recalcar, nosotros, los que tenemos el canon del Nuevo Testamento, la iglesia, nosotros que vivimos en la época posterior al cumplimiento, sabemos que la destrucción pronosticada halló su cumplimiento en el año 70, es decir, hasta Cristo en su ascensión, la venida del Espíritu Santo, la iglesia, el desarrollo de la iglesia, el avance de la iglesia, ellos, los discípulos, avanzaban día a día, semana a semana, creyendo y estando seguros de que en cualquier momento se cumpliría esto, en cualquier momento se cumpliría lo otro. Por eso que cuando ellos veían hacia el futuro, veían el día del Señor, el gran día del Señor, como lo más cerca, porque era lo que se les había anunciado. Pero nosotros hoy entendemos que eso se cumplió en el año 70. Muy bien, antes de pasar a las preguntas, yo hago una pregunta. Después de que Cristo murió y resucitó, ¿los judíos dejaron de ir a ofrecer sacrificios a Dios en el templo de Herodes? Los judíos cristianos, ya no. Los judíos que no aceptaron a Cristo, sí. Esos judíos siguieron yendo al templo. Pero los judíos cristianos, los que se convirtieron al cristianismo, en esos 40 años de transición, ellos iban al templo a orar, como por ejemplo Jacobo, el hermano, uno de los hermanos principales del liderazgo de la iglesia de Jerusalén, iban al templo, iban fielmente al templo, pero ya no ofrecían sacrificios. Entonces, desde la muerte de Cristo, por los siguientes 40 años de esa generación, los judíos no creyentes siguieron ofreciendo sacrificios, y esos sacrificios eran en sí una blasfemia contra el sacrificio perfecto. Ahora, pero en el año 70, con la destrucción del templo, definitivamente, se puede decir que en el sentido material, Jesucristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda también en el 70. O sea, en la forma entendible y en lo que le agrada a Dios, el sacrificio de Cristo hizo cesar nominalmente todo el antiguo pacto, pero por esos 40 años
siguieron habiendo sacrificios materiales, pero con la destrucción definitiva del templo, que era el juicio contra Israel, materialmente Jesús hizo cesar, porque obviamente ya no iba a haber otro altar ni otro sacerdote que pueda ofrecer sacrificio. Y a pesar de todo lo que se nos digan hoy en día en el Israel moderno, ninguno que dice ser sacerdote israelita, que diga que es descendiente de Aarón, no puede demostrarlo porque no tiene su registro, su genealogía. ¿Por qué no la tiene? Porque todos esos documentos fueron quemados en el templo en el año 70. Josefo refiere que en agosto del año 70, el general Tito, al saber que el sacrificio diario en el templo se había interrumpido por falta de corderos y que toda la gente judía estaba por ello en zozobra, el general Tito invitó a los rebeldes judíos a salir del lugar santo. Bueno, esto ya se los comenté antes, pero hermanos, es bien triste cómo los propios judíos en la revuelta del año 70, o sea, se acabaron los corderos para el sacrificio porque se los comieron. O sea, esos animalitos que estaban destinados a sus ofrendas diarias, como ya se había acabado todo, ellos se lo prefirieron comérselo y no se lo ofrecieron a Dios. De esa forma mostraron su rechazo explícito a Dios, aún de su antigua ley. Creo que con lo que hemos visto hoy, espero que haber recreado en parte sobre lo que fue la gran tribulación y leerles lo que comenta el autor, ¿no? Josefo nos ha dejado un testimonio ocular de gran parte del horror de aquellos años, especialmente de los días en Jerusalén. Era un tiempo en que se pasaban los días en el derramamiento de sangre y las noches en el temor. Era común ver las ciudades llenas de cadáveres. Los judíos, sobrecogidos de terror, se mataban indiscriminadamente unos a otros. Padres mataban con lágrimas a sus familias a fin de no recibir un peor tratamiento de los romanos. En medio del hambre, las madres mataban, asaban y comían sus propios hijos. La tierra entera, por todas partes, estaba llena de fuego y sangre. Los lagos y mares se volvieron rojos. Cuerpos muertos flotaban por todas partes, extendidos por las riberas, hinchándose en el sol, pudriendo y partiéndose. Soldados romanos capturaban a las personas que intentaban escapar y luego las crucificaban. En total, unos 500 judíos por día. Sea crucificado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los apóstatas habían gritado 40 años antes estas palabras, y cuando todo se había terminado, más de 1 millón de judíos fueron muertos cuando Jerusalén fue sitiada. Otro 1 millón de personas fueron vendidas a esclavitud a través del imperio, y la totalidad de Jerusalén ardía humeando en sus ruinas, virtualmente despoblado. Los días de retribución habían llegado con una intensidad horrorosa, sin misericordia. Al romper su pacto, la ciudad santa se había convertido en la gran ramera babilónica, y esta vez quedó un desierto, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hemos terminado el primer capítulo, queridos hermanos y amigos. ¿Alguna pregunta, comentario? Hoy ha sido más exposición histórica y hoy podemos igual hablar de algo. Tenemos tiempo, hermanos. Han quedado horrorizados por la historia. Ah, qué gusto. Bienvenido, don Enrique Albornoz. El gusto es mío, querido hermano. Interesante, siempre es interesante ese tema de lo que ocurrió el año 70 después de Cristo, porque
Yo creo que es uno de los acontecimientos más importantes en la historia del cristianismo y que lamentablemente es desconocido por muchos creyentes, por muchos cristianos. Y fue puntual, fue algo decisivo lo que ocurrió en ese año 70 después de Cristo, para poder entender las escrituras y sobre todo la profecía bíblica. También quería comentarle que me siento bastante contento de ver muchos jóvenes aquí, ¿no? Por lo menos las fotos de algunos que puedo ver aquí, veo que son bastante jóvenes y me alegra ver a la juventud interesada en estos temas, temas que son los que pueden cambiar el rumbo de la iglesia y del mundo entero, porque cuando sepamos que estamos llamados a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, entonces son los jóvenes los que van a tomar la batuta, los que van a tomar el testigo. Así que quería saludarles desde acá, desde Venezuela. Entré tarde porque no teníamos, tú sabes, estamos en Venezuela, no teníamos luz eléctrica, pero gracias a Dios que por lo menos pude escuchar buena parte de la exposición y estoy agradecido porque me hayan permitido estar en este club de lectura. Es bienvenido y gracias por los comentarios. Y sí, creo que estamos en un tiempo donde estamos desempolvando una teología que es histórica. La Iglesia por 2000 años ha sostenido esto que estamos estudiando. Muchas gracias y nuestras oraciones por todos los hermanos cristianos en Venezuela, por la población de Venezuela, por sus gobernantes, para que el reino avance allí, ¿no? Aunque la historia ahora en algunas de nuestras naciones no sea la mejor, pero estamos a mitad de la historia, por así decir, no estamos en el final de la historia. Señor. Gracias. ¿Algún otro comentario, hermanos, o pregunta, no? De repente se me escapó algo por ahí, o algún dato, detalle. Hermano Jesús. Hola, hermano Ricardo. Que Dios le bendiga. Hola, Gerson. Adelante. Bueno, más que nada, mi comentario va sobre el asunto de este concepto de que la gran tribulación iba a ser algo que no iba a verse más algo similar, ¿no? Algo que iba a ser repetible. En ese sentido, hay muchos que cuestionan esta postura, ¿cierto? Porque principalmente lo relacionan con el tema del holocausto que ocurrió con los judíos, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial. Y dicen, ahí está, ¿no? Eso fue peor. Millones de personas más que fallecieron y por las formas en que ocurrieron esas atrocidades. Pero hay una observación que yo veo cuando yo escucho todas estas referencias que usted da, estos comentarios que hace Josefo de las cosas que ocurrieron en el sitio en Jerusalén. Y la verdad es que para mí no hay comparación en el sentido de que todos esos horrores, que prácticamente es una descripción de Deuteronomio 28, Israel recibiendo las maldiciones por violar el pacto, textuales, son cosas que reciben estando en pacto con Dios, o sea, siendo el pueblo de Dios en ese entonces. Algo que no se puede decir de lo que ocurre en el holocausto, porque no es el mismo contexto. Israel ya en ese contexto no es el pueblo de Dios ni conoce lo que es una vida como pueblo de Dios como era en aquel entonces. Entonces esa sería la observación que yo hago. Realmente a mí sí me hace peso el texto cuando dice que era algo irrepetible, que jamás se vería tal cosa nunca, porque en efecto todos esos horrores, viviéndolos un pueblo que estaba en pacto con Dios, claramente era la muestra visible de que estaban recibiendo el juicio y la maldición por haber violado el pacto y haber matado al autor de la vida. Sí, la verdad que somos llamados a tener una lectura de la Biblia así, no ligera, ¿no? Sino haciendo, teniendo el debido cuidado, observación, aseveración
y siempre preguntándonos qué significó para el lector o para el destinatario, ¿no? Luego podemos decir qué significa hoy para mí. Antes de darle pase al hermano Ricardo y después al hermano Moisés, mencionar que son estas frases típicas de la escritura, ¿no? Modismos, hebraísmos, digamos un hebraísmo, no estoy seguro si es del todo, pero en la profecía más de una vez vamos a encontrar sobre un evento que dice que no hubo antes ni habrá después. ¿Significa que no va a haber un juicio después? Sí, la Biblia habla de un juicio final. Sí va a haber un juicio, ¿no? O sea, pero el evento es único cuando dice, no ha habido antes y no lo habrá después. Mira, el holocausto judío por los nazis no sucedió antes ni volverá a suceder. O sea, es un evento único. En ese sentido, es un evento único. La gran tribulación que se dio en el año 70 es un evento único. No va a volver a haber Gran Tribulación 2 o Gran Tribulación Revolution o Gran Tribulación la Matrix, ¿no? O sea, como ahora nos gusta darle muchos títulos a las cosas. La gran tribulación, que fue el fin de la era del Antiguo Pacto, se dio una sola vez. Y Cristo mismo lo dijo, ¿no? No ha habido antes, ni lo volverá a haber. Hermano Ricardo levantó la mano. Escuchamos, hermano, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo me quedé con una pregunta, mi hermano. ¿A qué se refiere lo de cuál es el doble cumplimiento? ¿A qué se refiere eso? Que probablemente que las profecías que cita en Mateo 24, en Marcos y en Lucas, se cumplió en el año 70 y también partes están por cumplirse, viéndolo desde un punto dispensacionalista, como los manejan ahorita con todo esto de rumores de guerra, hambres y pestes. ¿A eso se refiere el doble cumplimiento o a qué se está refiriendo, mi hermano? Muchas gracias. Bien, hermano, gracias. Lo de doble cumplimiento es materia de analizarlo a mayor detalle. Creo que podemos sacar una reunión de todo un viernes hablando sobre qué significa doble cumplimiento. ¿Por qué es importante analizar eso? Porque, o sea, apoyados en el doble cumplimiento de las profecías, entonces podemos decir que va a haber otro templo, por lo tanto, si hay una profecía de destrucción del templo, entonces va a haber, por doble cumplimiento de la profecía, otro templo destruirse. Si hubo un falso profeta en el año 70, entonces va a haber otro por el doble cumplimiento. Entonces, si hubo una gran tribulación en el 70, por doble cumplimiento habría también otra en un futuro. Entonces, lo de doble cumplimiento es una puerta de acceso para que cualquier profecía que yo pueda o quiera entender le cargue sobre sí que puede volver a cumplirse. Por eso que es necesario que lo estudiemos a fondo. Entonces, el libro de Mateo, el capítulo 24 de Mateo es un capítulo muy difícil. O sea, nosotros nos hemos metido a estudiar algo difícil que quizás algunos de nosotros necesitamos primero ir a la escuela dominical de la Biblia, pero ya nos hemos lanzado a estudiar esto. Es un libro difícil porque, por ejemplo, hay simbología en donde el verso 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si nosotros leemos esto, vamos a decir literalmente que las estrellas, o sea, van a caer meteoritos, el sol se va a oscurecer, la luna se va a oscurecer. Entonces es una cuestión cósmica, ¿no? Una destrucción cósmica, el fin del mundo. Es un libro difícil, de verdad. Pero hay varias partes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aseguramos que las señales del fin son guerras que ya se han dado, los hermanos que se apoyan en las profecías de doble cumplimiento dicen que también va a haber en el futuro guerras previas a la segunda venida.
Yo, honestamente, necesito estudiar a fondo la razón o la raíz de dónde viene lo de doble cumplimiento en el sentido de, o sea, de discernir bien por qué, o sea, de dónde surge esto. Yo haría una pregunta a los hermanos que se basan en esto, es, ¿qué profecías tienen doble cumplimiento en la Biblia? Algunos han querido citar a, al ministerio de Elías, ¿no? Elías dice tuvo una aparición, Juan, ¿no? No sé, la verdad, hay cosas que se tienen que estudiar al detalle. Yo preferiría decirle que lo de profecía de doble cumplimiento es una llave, no sé de qué marca será esa llave, en donde pues digo, bueno, las profecías tienen doble cumplimiento, así que si tú dices que se cumplió en el 70, está bien, pero se van a volver a cumplir al final de todo. Bueno, mayor soporte teológico, explicación teológica, será necesario echarle un estudio profundo. Y quizás podamos invitar a algún hermano, ¿no?, que venga un día viernes y nos explique, porque si estamos en aras de aprender, es necesario y oportuno. Espero haber respondido en algo. Prometo que podemos hacer algo un viernes más adelante. Pero, hermano Moisés, le escuchamos. Saludos, hermano Jesús. Con relación a lo que comentaba el hermano Gerson sobre la tribulación, en la expresión que se da en Mateo 24, a que no se ha dado algo semejante ni ocurrirá algo semejante después de esto, resaltar que también es una referencia a Ezequiel capítulo 5, versículos 9 y 10, donde se hace exactamente una expresión similar. Dice, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Que en parte también es una expresión, como bien decías, parte de esos hebraísmos que vemos también en el Antiguo Testamento, en el lenguaje que utilizaban otros profetas. En este caso, de manera directa, vemos cómo Ezequiel utiliza precisamente ese lenguaje de hacer o ejecutar un juicio que no se había dado ni se hará jamás. Y es precisamente el lenguaje que también utiliza Jesús en Mateo 24. Un aporte breve con relación a lo del doble cumplimiento. En estos días estuve viendo un debate entre el doctor Michael Brown y Gary DeMar. Gary DeMar tiene una postura, diría yo, que es, si no es la misma exactamente, debe de ser muy, muy similar a la del autor de este libro que estamos estudiando, en cuanto al preterismo parcial y Mateo 24 como algo ya cumplido. Y pues el doctor Michael Brown es de las personas que piensa que se puede dar un doble cumplimiento. Así que esa fue una de las cartas que trajo sobre el debate, pero fue muy bien contestado de parte de Gary DeMar, diciendo que si se da un doble cumplimiento, entonces no hay nada que impida un tercer cumplimiento, un cuarto cumplimiento. ¿Cuándo termina la cadena de cumplimientos? ¿No? Porque realmente no hay nada en el texto bíblico que impida un tercer o cuarto cumplimiento, que más bien es visto en el Antiguo Testamento un sistema que prefiguraba o que servía de figura y sombra a un cumplimiento final y definitivo, pero que esta teoría de un doble cumplimiento en realidad es algo que es construido y que viola totalmente el principio de la audiencia, o sea, la relevancia de audiencia. Jesús se está dirigiendo a una audiencia específica. Sería como lanzar una palabra al aire
y decir que esa palabra en el aire en algún momento recaerá sobre otra audiencia en un doble cumplimiento que no era la audiencia a la que Jesús se estaba refiriendo de manera inmediata. Y esto pues claramente presentaría un reto serio para ese tipo de interpretación de un doble cumplimiento, sobre todo en Mateo 24, donde se dan unas especificaciones con relación a la huida, a los montes, al templo, al día de reposo, no volver atrás por la capa. O sea, se dan unas especificaciones que están cargadas de un lenguaje dirigido a una audiencia inmediata y en un sentido local, en un sentido de un juicio que vendría sobre esa región particularmente. Entonces, llevarlo a un doble cumplimiento sencillamente sería una construcción. Y yo creo que Gary DeMar fue bastante efectivo en poder desmontar ese argumento de un posible doble cumplimiento. Y también queda sujeto a una interpretación subjetiva y una expectativa realmente que no tiene un sustento bíblico, sino que ellos dicen, alegan que esto pudiese también ser una profecía de doble cumplimiento, pero ese doble cumplimiento o ese supuesto doble cumplimiento no hay manera de probarlo bíblicamente y tampoco tendríamos alguna manera de impedir un tercer, cuarto, quinto, sexto cumplimiento. Así que eso era todo. Sería el N cumplimiento. Sí, creo que esto evidencia que necesitamos echarle más a la investigación. No solo nos quedemos con participar en una reunión como esta y decir más adelante, ¿no? No, yo a partir de ahora creo que la gran tribulación se dio en el 70 porque yo participé de un club de lectura y ahí dijeron esto. No. La idea es que nosotros hagamos nuestras propias lecturas, nuestra propia investigación y ¿por qué no? En sus iglesias, decir, pastor, enséñanos sobre esto, qué otras posturas hay, sin aras de pleito ni nada de esto, porque es importante, yendo a la parte inicial de la exposición del pastor Webb, ¿no? En el sentido de que nos sirve tanto para la misión de la iglesia como para el tema de la apologética. ¿Por qué en el tema de la apologética? Porque Jesús dijo que estas cosas se iban a dar en su generación. Entonces, si nosotros la estamos negando, estamos haciendo de Jesús alguien que fracasó como profeta, que demostró que no era Dios, o que simplemente mintió para tener un grupo de seguidores, ¿no? Porque en el ser humano hay tal cosa que disfruta mucho de ser un ególatra, ¿no? Jesús no era nada de eso. Por eso, hermanos, vamos a entrar al siguiente capítulo, que solamente vamos a estudiar capítulo 1 y capítulo 2. Al menos ese es el plan, salvo que luego estemos de acuerdo varios y queramos hacer el tercer capítulo. Entramos en un capítulo donde hay cuestiones también bien especiales, ¿no? Por ejemplo, viniendo sobre las nubes, ¿es literal o es una figura? ¿Es una figura o venir sobre las nubes significa juicio? ¿Y qué significa viniendo en su reino? Jesús viniendo en su reino. ¿Cuándo Jesús fue entronizado? ¿Cuándo? Otra pregunta es, ¿sabían ustedes, hermanos, que en los tiempos bíblicos se creía que los emperadores o los reyes eran una especie de dioses, pero que progresivamente iban a ser divinificados? Y es de donde viene la palabra apoteósico. Apoteosis es cuando un hombre se hace Dios. Apoteos, ¿no? Apoteosis. Se creía en los tiempos bíblicos que los grandes emperadores se iban a hacer dioses. Entonces, cuando Jesús habla de su ascensión, de su entronización, cuando él habla de que él va desde su victoria, va hacia su Padre para sentarse en un trono, entonces en el contexto de sus lectores están viendo de aquel hombre que se hace Dios.
Nosotros sabemos que Cristo es el Dios que se hizo hombre, pero Él ascendió. Entonces, es el único hombre que ha ascendido y bueno, y se ha hecho Dios en el sentido que tomó la plenitud que antes Él había dejado para hacerse hombre. Entonces, ¿qué otra parte vamos a ver? Por ejemplo, ¿qué significa enviará a sus ángeles con gran trompeta? ¿Qué significa todo eso? Y estemos preparados y leamos, por favor, para la siguiente semana. Creo que hay una pregunta más, una intervención más. Adelante, hermano Fran. Hola, hermano Jesús. Buenas noches a todos los hermanos. Hermano, una pregunta nada más. No sé si tenga que ver con el autor o usted me guía. De acuerdo a la postura posmilenial o del autor, no sé, creo que el autor es posmilenial en el sentido de que el posmilenialista cree que ya pasó la gran tribulación, pero dice que va a haber una época dorada y después vendrá lo que muchos dicen que Satanás tendrá una última intervención. ¿Es correcto eso, hermano Jesús? Y si para el posmilenialista, en la parte de todas las profecías es como un preterista parcial, que ya están todas cumplidas en cuanto al libro de Apocalipsis, ¿es correcto? Ya. El postmilenialismo cree y sostiene una época dorada del evangelio, del cristianismo. El autor es postmilenialista, ¿sí? Yo creo en que la iglesia es protagonista. La iglesia es protagonista en el reino de Dios y es la que impulsa y promueve el reino de Dios. Y sí creemos que al final el enemigo va a ser soltado, pero dice allí que justo hoy lo leíamos con otro hermano por WhatsApp, Apocalipsis capítulo 20, porque nosotros creemos que estamos en el desarrollo del milenio, no creemos que todavía el milenio va a llegar. En el verso 3 de Apocalipsis 20 dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones. Está hablando del diablo siendo atado para que no engañe a las naciones. Luego dice, hasta que se hayan cumplido 1000 años, después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y en el 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, el postmilenialismo cree en una época dorada de la iglesia, y nosotros, cuando digo nosotros, yo, los hermanos de nuestra iglesia, abiertamente, yo no he abrazado el postmilenialismo, coincidimos en muchos aspectos con el postmilenialismo, pero sí creemos que al final todos los no creyentes, o sea, al final, antes de la venida del Señor, lo que ahí la Biblia dice rebelión, es un grupo minoritario conformado por los no creyentes, no creyentes, gente que rechaza a Cristo, y apóstatas que habiendo estado en la iglesia van a abandonar la fe, se van a oponer abiertamente a Cristo. El autor dice que solo van a ser como obra de Satanás, como obra del diablo. Un ejemplo de eso es muy sencillo. Hoy, con todo el plan, con toda la maquinaria en contra del cristianismo, hoy en día está montado en todas partes. Tal es así que nuestras libertades religiosas están restringidas en algunos países. Pero el postmilenialismo cree que en el futuro, cuando
después de la época dorada de la iglesia, es cuando todo el mundo sea cristianizado, un grupo pequeño de no creyentes y de creyentes apóstatas se van a rebelar contra Cristo. A eso se refiere según el entendimiento del postmilenialismo. Y es algo que yo también creo. Yo no creo que Satanás se va a vestir con sus trajes de guerrero y va a juntar ejércitos enormes y los cristianos vamos a ser perseguidos. No. Es una rebelión frente a una mayoría enorme en este mundo en donde los cristianos habremos conquistado todo. Pero será por poco tiempo esa rebelión, porque ahí mismo dice, por poco tiempo, hasta que Cristo venga en su venida final. Espero haber contestado en algo, hermano Fran, su pregunta. Sí, hermano. Nada más la última pregunta, entonces, Dele. sería que casi todas las profecías están cumplidas. Solo falta, digamos, la venida del Señor, algunos otros aspectos. Nada más eso era lo último. Sí, es interesante ver cuando decimos todas las profecías, porque, hermano, hay cosas en la Biblia que a veces no las señalamos como profecía, pero, por ejemplo, Pablo dice que la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Y esa es profecía, o sea, es una palabra, es una afirmación de Pablo que espera hacia el futuro. Por ejemplo, Isaías 60, donde dice, la tierra será llena de la gloria de Dios. O sea, ¿cuándo se va a cumplir eso? La tierra será llena de la gloria de Dios. Entonces, muchas profecías con respecto a la gran tribulación, con respecto al pueblo judío de la generación de Jesús, ¿ya se cumplieron? Sí, pero hay muchas otras profecías que todavía no se han cumplido. Se van a cumplir en algún momento, pero su cumplimiento no representa un evento, una marca escatológica en ese sentido. O sea, el cumplimiento de la gran tribulación en el año 70 marcaba el inicio del nuevo pacto, de la plenitud del nuevo pacto que inició con la resurrección y ascensión de Cristo. Hoy estamos ya viviendo el reino de Dios, pero todavía no estamos en la plenitud de ese reino. ¿Será que pocos años antes de la venida final se cumplirán estas profecías de que la tierra será llena de la gloria de Dios, de que la creación reclama la manifestación de los hijos de Dios? ¿Cuándo? Seguramente algunas se cumplirán en la eternidad con la venida de Cristo, pero preferiría decir que todas las profecías respecto de la gran tribulación y del fin del antiguo pacto ya se cumplieron. Sí, creemos que sí, y que hay muchas otras profecías que se van a cumplir o que se están cumpliendo en la iglesia y se van a cumplir al final. Sí, por ejemplo, cuando Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, yo creo que falta que se cumpla. No estoy diciendo que la iglesia no tiene el poder, que la iglesia no tiene la fuerza, etc. Pero ¿saben qué, hermanos? La iglesia hoy no es una iglesia de avanzada, no es una iglesia que lleva el ariete, no es la iglesia que golpea las puertas del enemigo. El enemigo muchas veces, hoy en día, el enemigo muchas veces cierra las puertas de la iglesia o obstruye a la iglesia. Entonces, esa profecía de Jesús, creo yo, que se va a cumplir todavía en el futuro. Quizás el que hoy nosotros estemos estudiando esto y preparándonos, leyendo, investigando, sea para ser los líderes de una iglesia, de una próxima generación, que golpee con fuerza las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la oscuridad,
y que transforme, afecte y que se establezca en las ciudades de este mundo, creo que sería motivo para darle gracias a Dios, ¿no? Y darle su gloria también. Bien, hermanos, les agradezco mucho. Son 9:40. Vamos terminando, vamos orando y luego, si alguien se quiere quedar, todavía podemos charlar, pero por algunos hermanos que ya quizás tengan que hacer otras actividades, vamos terminando. Amado Dios, te doy gracias por esta noche, por esta reunión, por este club de lectura, por los hermanos que se han conectado, por los que ya se retiraron, que haya sido de bendición todo este estudio de aprendizaje. Ayúdanos a crecer y a entender que todo esto nos lleva a apuntar a ser una iglesia de avanzada, a salir y establecer tu reino, a predicar tu evangelio, ganar almas para tu evangelio, transformar la sociedad, a afectar nuestras sociedades, y que tu luz brille, Señor, que seamos la luz y la sal de esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que todos los que se están conectando hoy puedan tener acceso a lo que yo comparto por WhatsApp en el grupo. Si alguien no, escríbame por favor a mi WhatsApp. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Muchas Gracias, Buenas pastor. noches. Dios le bendiga. Linda noche. Bendiciones. Que tengan buena noche. Hermanos. Gracias. Nos vemos, Jesús, cuídate. Bendiciones, hermanos.